Desde los años 50 hubo muchos conflictos con los derechos de los indígenas. Entre 1973 y 1975, en Oaxaca iniciamos la organización de los consejos supremos de cada región indígena del estado, de tal manera que se organizaron más o menos como unos 25 consejos regionales, y también hubo una gran confrontación en algunas regiones. Esto demuestra que había un fermento muy grave de estos asuntos. Y no es extraño, porque casi no había servicios educativos, no había servicios médicos, no había protección a la compra y venta de los productos de las comunidades indígenas. Entonces, los gobiernos del estado de Oaxaca, previendo esa crisis en Oaxaca, activaron rápidamente los cambios constitucionales legales, y de tal manera que desde 1989 se cambió la Constitución de Oaxaca. Fue la primera que reconoció los derechos de los pueblos indígenas del estado. Fue el primer estado de la República, cuando todavía no estaban los zapatistas. No, pues se cambiaron, se reconoció la presencia de la diversidad étnica de Oaxaca, se reconoció a cada pueblo, se reconocieron sus derechos a tener autoridades propias, el derecho a reclamar colectivamente sus problemas agrarios, sus problemas políticos, que eso está en la ley de Oaxaca. Y los indígenas de Oaxaca ya participaban en las reuniones de las Naciones Unidas desde los 80. Todo este panorama nacional de conflictos con las zonas indígenas culminan en 1994 con un levantamiento armado muy grave de parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el INI intentó buscar soluciones a estos conflictos, pero no había una respuesta total del aparato estatal. Y el conflicto de Chiapas detonó en todo el país el resurgimiento de estos movimientos, y se formaron ya redes nacionales para luchar por los derechos indígenas. Y cuando se dio el conflicto en Chiapas, se hizo una segunda gran reforma constitucional con la ley de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca en 95. Y esa ley refleja muchos capítulos, porque es una ley que habla sobre los derechos de las mujeres indígenas, sobre los derechos de la educación, sobre el reconocimiento a cada una de las lenguas indígenas de Oaxaca, por primera vez, cuando todavía en México era imposible. Estos cambios se esperaba una respuesta a largo plazo, y en general los nuevos gobernadores no quisieron cumplir con esas leyes, y siempre ha estado ligada la escuela, la educación, a los conflictos internos de los municipios y las comunidades. Desde antes de los años 30, etc. Y desde los años 70, los maestros bilingües de Oaxaca ganaban como una tercera parte de lo que ganaban los maestros. Y a base de luchas y conflictos lograron que los igualaran. Entonces ahora son activistas del movimiento del 2006, y una gran mayoría de las comunidades
no la totalidad, apoyaran el movimiento de los maestros. La lucha por los derechos indígenas va a continuar, es permanente, dadas las condiciones de marginación en que se tiene a los pueblos indígenas. El error del gobierno federal es que firmó unos acuerdos y no cumplió, pero lo que se modificó en la Constitución pues es un gran avance. Por ejemplo, el reconocimiento de todas las lenguas indígenas de México, de cada pueblo indígena. Hoy las lenguas nacionales son todas las lenguas originarias de México, más el castellano. Ese cambio tiene que ver con la educación, con los servicios, por ejemplo, si un preso indígena quiere demandar a un juez que lo juzgue en su propia lengua, tiene ese derecho. Y en 418 municipios en Oaxaca no dejan entrar a los partidos, aunque se meten indirectamente, pero no es lo mismo meterse indirectamente que tener a los partidos adentro. Ya se ven los impactos de los movimientos indígenas de 74, de 75, de 1994, del 2006, o todos. En fin, se notan los cambios. Ya los gobernadores de los estados no son tan libres de manipular, pero no es que haya cambiado todo, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Son procesos sociales de largo alcance.